le había dado autorización para que esté reuniendo gente, que él no me había pedido permiso a mí porque el mando en esa zona era yo. Él me dijo: contigo tengo que conversar, porque los dos estamos buscando los mismos, pero tus caminos están equivocados. Así le dije. Sí, me dijo, tú sabes lo que significa revolución. La muerte total para el nacimiento de una vida nueva. Y yo también te vengo a proponer una revolución, pero esa revolución tiene que originarse en tu corazón, me dijo. Yo también tengo mis armas más poderosas que la dinamita, y son la palabra de Dios. Yo también busco justicia. Yo también amo la paz. Yo también odio la explotación. Yo también repudio el abuso. Yo también me molesto con las autoridades que abandonan a los pueblos. Pero para esto, me dijo, no tiene que ser con sangre, porque nuestra lucha es otra. Yo no le entendía, aquella vez no entendí qué cosa es lo que él trataba de decirme. Me sonreí y dije: este hombre está loco. Y me pidió permiso para hablar un día, y le dije que me lo trajera escrito, y que si se salía una palabra de lo que él me traía escrito, yo lo iba a mandar fusilar en la plaza. Él tal vez pensó que yo iba a leer aquel escrito, pero no lo leí. Hice acompañar con 2 personas y para que él pudiera hacer lo que estaba pidiendo. No sé por qué ese día que aquella vez jamás había cedido en esto. Pero él, cuando salió y volteó, me dijo: yo sé que he sembrado en buen terreno. Y donde quiera que tú vayas, recuerda que hay una persona que está orando por ti, porque yo voy a orar por ti todos los días de mi vida. Nunca supe quién fue ese pastor. Aquel día lo recordaba claramente. No sé ni siquiera qué parte, qué texto bíblico compartió el pastor. Yo estaba con mis recuerdos y con mis luchas internas, porque algo que era poco común en mí se había armado como un nudo en mi garganta. Yo quería llorar y tenía muchos años que no lloraba, porque según yo solamente los cobardes lloraban. Luego, cuando él acabó la prédica, empezó a llamar. Todos los hermanos se agacharon y empezaron a murmurar algo. Yo estaba observándolos porque se agachaban. Él decía: no te vayas como has venido, no te vayas sin Jesús, nunca más volverás a ser igual. Algunos levantaban la mano y se paraban, y yo decía: ¿para qué será esto? ¿Para qué se paran? Yo estaba observando así, un poco agachada, a todos, cuando en un momento el pastor volteó hacia mí y me miró fijamente y me dijo: hay que ser valientes para aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Y me paré como un resorte y le dije: lo que menos he sido en mi vida es ser cobarde. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Luego, cuando quería retirarme, una hermana se acercó y me dijo: queremos un hombre porque hoy día usted ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida. Yo me reí y le dije: no, yo he respondido a un reto que el pastor lanzó hacia mí. Y no era el pastor, era mi Jesús que ya me estaba buscando. Era mi Jesús que hace años ya me estaba buscando. Quiero que sepan también que en el movimiento había una chica que siempre andaba con una Biblia. En los momentos que estábamos descansando, ella estaba leyendo una Biblia. Y un día yo la llamé y le dije: Chela, ven, ¿por qué lees tanto tú ese libro? Y me dijo: aquí hay muchas verdades. Aquí hay un mandamiento principal que dice: la paga del pecado es la muerte. Quien pecara debe morir. También dice que nosotros somos hijos de un Dios, de Jehová de los ejércitos, que es guerrero y que Él comanda ejércitos, que levanta ejércitos contra la maldad, contra el abuso y contra el pecado. También dice que nosotros somos sus hijos, sus embajadores, y que en el nombre de Él podemos hacer cumplir sus mandamientos. Erradamente, ella había interpretado la Biblia a su manera
y creía que ella podía matar. Creía que ella podía ser juez y parte, sentenciar y ajusticiar a los seres humanos, cuando la justicia es únicamente de Dios, cuando la venganza es únicamente de Dios. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos en Huancapi, ella había muerto. Yo la busqué en un enfrentamiento que había habido y la encontré muerta, y al parecer estaba leyendo la Biblia porque los encontraron de sorpresa, porque ella había caído de bruces y como a medio metro estaba la Biblia tirada. Yo tomé la Biblia aquella vez, no por lo que significaba la Biblia para mí entonces, sino porque era un recuerdo de Chela, de una combatiente compañera, y que ella siempre andaba con eso. Aquella vez yo tomé aquella Biblia y me la llevé como un recuerdo a Lima. Cuando yo salí de la iglesia, no quise ir en taxi a mi casa, le pedí a mi cuñado que se volviera en taxi, que yo quería caminar. Hay como 30 cuadras a mi casa de la avenida Javier Prado, y empecé a caminar. Me fui caminando y pensando, mi vida entera como una película empezó a pasar por mi mente. Mis días de aparentes triunfos, cuando en el fondo lo único que había era temor, era oscuridad, era violencia, era odio. Llegué a mi casa y me acosté. Al día siguiente levanté temprano y recordé lo que pasó en la iglesia. Me levanté y a uno de mis hijos le dije, no hay una Biblia en esta casa. Y uno de mis hijos me dijo, sí, mami, la que tú trajiste de Ayacucho, sí hay una Biblia. Y en aquella Biblia yo conocí al Señor. Aquel día, Él entró a mi vida y la cambió. No te voy a decir, hermano o amigo, que fue de la noche a la mañana, pero cambié, empecé a cambiar. Él empezó a tratar con mi vida. Pasé años muy difíciles de persecución. Tuve que sujetarme a la ley de arrepentimiento, pero el partido me llevó a juicio disciplinario y me sentenció a pena de muerte. Y viví 2 años huyendo de un lugar a otro, pero en aquellos 2 años el Señor estaba tratando con mi vida y veía yo su mano en cada paso de mi vida. Momentos en que yo decía, ahora sí ya no hay salvación, ahora sí ya no hay salida. Yo veía su mano sacarme de cada apuro, de cada problema. Vi cómo Él empezó a suplir todas mis necesidades. Empecé a vivir por fe. Pero cada día, en este corazón duro, empezó a abrirse el amor. Empecé a amar a mis hermanos. Empecé a entender. Empecé a ser consciente de lo que había hecho. Y todos los días le clamaba perdón. Todos los días le decía, habrá algún día para mí perdón de tu parte. Porque ustedes tienen que imaginar que con el cargo donde llegué yo, no es una vida la que debo, pero una vida marcó mucho, y el diablo me atacó mucho en la época que yo estaba buscando del Señor. Había un capitán de la Marina que era muy abusivo en Ayacucho. Hizo muchos destrozos y yo lo anduve buscando muchísimo tiempo, hasta que un día lo trajeron a mi presencia. Lo habían golpeado, lo habían maltratado, hasta que Él llegó hasta donde mí. Cuando llegó a mí, se arrodilló al piso y me dijo, si en algo crees en Dios, si algo es Dios para ti, perdóname. Perdona mi vida porque tengo mis hijos y mi familia. Me llenó esto de ira, de cólera. Dije que este cobarde, miren lo que se refugia después de todo lo que ha hecho. Y personalmente lo maté. Esto me torturó en la época que yo estaba alabando a Dios, que yo estaba
empezando a buscar a Dios, porque yo, en los momentos que más estaba alabándolo a Él, en los momentos que más estaba buscando de Él, yo escuchaba algo una voz que me decía: tú en mi nombre no has perdonado, no eres digna de mí. Y no era mi Dios, porque mi Dios ya me había perdonado. Era Satanás que me estaba torturando y estaba peleando para no perderme. Me sumía en unas crisis de tristeza, de dolor, de arrepentimiento. Pero así, mi Señor me fue ayudando cada día y me fue sacando cada día, hasta que ahora soy una mujer muy feliz. Aquel hombre que me casé en aquella época ha vuelto a mí. Estamos tratando de reorganizar nuestro hogar. Él también está aprendiendo a amar. También el Señor a su manera está obrando con él. Yo dejo a mi Dios esta carga en sus manos para que Él acabe a tratar con él y podamos juntos servir a nuestro Dios. Pero sí quiero decirte que en toda la experiencia que he pasado en mi vida antigua y en mi vida de ahora, yo puedo decir: no tienen que cambiar las autoridades, no tienen que cambiar los jueces, no tienen que cambiar los gobernantes, tiene que cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre tiene que llenarse del amor de Dios para que tengamos una sociedad digna de vivir, para que seamos un pueblo con altura, para que seamos seres humanos viviendo realmente como humanos y no como fieras, llenos de egoísmo, de odio, de violencia. Tenemos que llenarnos del amor de Dios y para Él nada, ni nadie es imposible. Ponte en las manos de Él, ofrécele tu vida y verás cómo Él lo hace. Mira lo que fue mi vida. Yo era una fanática sectaria, dogmatizada, y ahora amo a mi Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, que ni el resto de mi vida alcanzará para yo agradecerle y servirle lo que Él ha hecho conmigo. Ahora estoy tratando de vivir. Me parece un sueño la vida que tengo. Mis hijos son felices, a un paso de ser profesionales. Mi esposo está luchando por cambiar porque el Señor recién está tratando con su vida. Pero recibo amor de aquel hombre duro, violento, ebrio casi siempre. Ahora recibo amor, buen trato, cariño, por el testimonio que uno mismo da, por el amor que uno mismo le da. Quería compartir esto con ustedes para que sepan cuán grande es mi Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos y querido pueblo de Tacna. Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos del pueblo de Tacna. Soy Rosemary Guamá. Quiero continuar con mi testimonio. Quiero hacer llegar a ti la forma en que nuestro Señor, mi Dios, fue tratando con mi vida desde el día que lo conocí, para llegar a una conclusión que tú estarás de acuerdo conmigo a la final. Compartí con ustedes la manera en que yo por primera vez fui a un culto. En aquel culto yo acepté un reto, respondí a un reto. Aquel día me fui a mi casa, dormí y al día siguiente pedí una Biblia. Empecé a leer la Biblia, pero no leía la Biblia por fe. Yo decía: esta gente, ahora tengo mucho tiempo, he pedido unos meses de descanso, yo voy a ver, aquí tienen que haber muchas cosas, muchos errores y muchas cosas acomodadas. Y empecé a leer la Biblia. Yo recuerdo mucho que empecé por el Nuevo Testamento, y cuando llegué a la genealogía de nuestro Señor, hubo un cúmulo de nombres que decía hijo de fulano, y no entendía. Y yo decía: bueno, ¿yo qué tengo que hacer con tanto nombre? Y trataba de buscar textos bíblicos que me llamaban la atención. Y así me fui al Antiguo Testamento nuevamente y me impactó mucho Josué. Me gustaba leer aquella parte.